Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este video que denominaremos los principios rectores en materia de derecho procesal civil y mercantil, pero respecto a la actividad probatoria. Respecto a este tema, quiero compartirles este video con varios propósitos. Entre esos propósitos es manifestarles de que hay ciertos personajes que se encargan de hablar con respecto a este tema. Fíjense que verificando la información que cuenta en mis apuntes, verificaba de que la biografía que efectivamente tenemos que utilizar para estudiar estos principios es la biografía del doctor Saúl Ernesto Morales, el cual ha escrito un libro que se denomina El ofrecimiento y valoración de la prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso de esa biografía, pero fíjense de que analizando la información de ese libro, el ofrecimiento de valoración de la prueba en el Código Procesal Civil y Mercantil, de este personaje, Saúl Ernesto Morales, me he dado cuenta que ha retomado mucha información de otro autor, que es del doctor José Ovalle Favela. El doctor José Ovalle Favela es el encargado de hablar en su libro Derecho Procesal Civil respecto a los principios rectores de la actividad probatoria. Entonces, como biografía, vamos a utilizar esta información, la de José Ovalle Favela y la del señor o el doctor Saúl Ernesto Morales. Entonces, respecto a los principios, es de recordarles a ustedes que ya empezamos a hablar de estos principios. Y el primer principio que nosotros empezamos a tratar es el principio de publicidad. Con respecto al principio de publicidad, hacíamos una aclaración. Y la aclaración es que no es lo mismo estar hablando del principio de publicidad del proceso que el principio de publicidad de la actividad probatoria. Son dos cosas totalmente diferentes, pero que se relacionan. Entonces, a manera de introducción, decíamos que cuando nosotros hablamos del principio de publicidad del proceso, decíamos que la publicidad se clasificaba de dos formas: en publicidad externa y publicidad interna. Así decíamos, ¿sí o no? Entonces, déjenme decirles, señores, o recordarles prácticamente lo que ya hablamos, es que cuando estemos hablando de la publicidad externa, esta publicidad externa lo que pregona, el contenido de esta publicidad externa lo que pregona, es que todos, sin excepción, tenemos el derecho de saber cómo el órgano jurisdiccional está administrando justicia. Todos, sin excepción. Esa es una posición, decíamos. Pero hay otra posición que decía, mire, no podemos ser demasiado radicales. Entonces, para una segunda posición, antagónica por cierto, los únicos que tienen el derecho, la facultad de saber qué es lo que está pasando en un proceso, en un juicio judicial, son las partes que intervienen en el proceso. Entonces ellos son de la posición que la publicidad se refiere a eso. La publicidad del proceso se refiere prácticamente a que las partes tienen derecho, ¿okay?, a saber qué es lo que está pasando en un trámite procesal. Obviamente esto tiene una lógica. Si nosotros observamos el inciso último del artículo 9 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos vamos a dar cuenta de que esa disposición en sus términos manifiesta que las partes tienen el derecho de tener acceso al expediente. Pero insisto, aquí estamos hablando del principio de publicidad del proceso. ¿Ok? Entonces, hablemos del principio de publicidad, pero la actividad probatoria. Vea,
si bien es cierto, podríamos decir que estamos hablando de dos temas diferentes, se relacionan. ¿Por qué? Porque el que puede más, puede lo menos. Por lo tanto, si usted tiene derecho a que le muestren el expediente, a que le enseñen el expediente, obviamente en el expediente consta la prueba, o ahí se encuentra la prueba. Entonces, en la medida que le prestan el expediente, usted también tiene que el derecho o la atribución de poder verificar cuál es la prueba que se está utilizando para acreditar los planteamientos por las partes que intervienen en un proceso. Entonces, ahí ya estamos hablando del principio de publicidad, pero de la prueba. En otros términos, usted tiene derecho a saber cuál es la prueba que pretende que acreditarse para probar los extremos procesales. Y en eso consiste la publicidad. Pero fíjense que hay un detalle importante que debemos de tomar en cuenta. Fíjense que más que hablar de la publicidad, sí estamos hablando de la adquisición de la prueba, que es otro principio de adquisición de la prueba. Y dentro de mis apuntes verificaba eso, que yo en lo personal había escrito algo respecto a esto, y decía que la publicidad de la prueba, más que denotar el carácter público que tiene tanto el proceso y la actividad probatoria, este tema debe vincularse más directamente con el principio de adquisición de la prueba, ¿sí? Y fíjense que no es que yo lo diga, sino que analizando lo que dice Favela, prácticamente él pregona o se pronuncia respecto a eso. Se pronuncia con respecto a la adquisición de la prueba. ¿Y por qué le digo que se tiene que vincular? Porque mire, a usted no le puede negar la prueba, por ejemplo. No le puede negar la prueba solo porque la contraparte dice, mire, no quiero que le muestren la prueba a la contraparte. ¿Y por qué no se la vamos a mostrar? ¿Por qué le vamos a negar ese derecho que tiene la contraparte de mostrar la prueba? ¿Sí? Entonces, ahí, como ustedes pueden denotar, está implícito tanto el principio de publicidad, pero el principio de adquisición de la prueba. El principio de publicidad es que le tienen que mostrar la prueba a usted. Usted tiene derecho a que le muestren la prueba. Pero además, el principio de adquisición de la prueba lo que le dice es que la prueba no es del proceso, sino que es del procedimiento. Veamos qué es lo que dice Favela. La actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, sino que por el contrario, se considera propia del proceso, por lo que debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, independientemente de que beneficie o perjudique los intereses de la parte que suministró los medios de prueba, o aún de la parte contraria. La prueba, dice, pertenece al proceso y no a la parte que propuso o proporcionó esta prueba. Eso prácticamente dice Favela con respecto al principio de adquisición de la prueba. Entonces yo les decía que si ustedes ponen en parangón, ubican en parangón lo que es el principio de publicidad y lo que es el principio de adquisición de la prueba, se relacionan, se interactúan, ¿sí? Interactúan. ¿Y por qué interactúan? Porque en uno le habla de que las partes tienen derecho a que se les muestre la prueba, o sea, a que se le diga a la parte cuál es la prueba con la cual pretenden acreditar los hechos en un proceso. Y la adquisición de la prueba es que si se le deniega porque la contraparte dice que se le tiene que denegar, entonces ahí ya estamos violentando otro derecho, que es otro principio, que es el principio de adquisición de la prueba, ¿sí? ¿Y en qué consiste el principio de adquisición de la prueba? Que la prueba no pertenece a las partes, sino al proceso. ¿Ok? Entonces, fíjense de que también Saúl Ernesto Morales, respecto a este tema, del tema de la adquisición de la prueba, él llama a este principio de adquisición de la prueba también como principio de comunidad de la prueba, ¿sí?
Pero esto no lo dice porque él lo creó, sino porque lo retomó prácticamente lo que dice Ovalle Favela. Pero además, respecto a este tema, es importante señalar que en el libro que nosotros hemos mencionado respecto al señor Saúl Ernesto Morales, él establece que hay ciertas disposiciones que podemos vincularlas. Creo que tanto en el tema de la publicidad y el tema de adquisición de la prueba, ¿sí? Y las disposiciones que él dice que debemos de utilizar como base para sustentar este principio o estos principios, principio de publicidad, principio de comunidad, principio de adquisición de la prueba, son los artículos 217 y los artículos 417 y el 430 del CPCM, dice él. Pero fíjense que les quería aclarar algo. Si ustedes se dan a la tarea de verificar esas disposiciones, se van a percatar de algo importante. Que las tres disposiciones prácticamente hablan de el tema de la sentencia, de la emisión de la sentencia. Todas hablan de la emisión de la sentencia, cómo lo tiene que hacer el juez, en qué momento lo tiene que hacer. Las tres hablan de eso. Entonces, analizando, yo considero en lo personal que esas disposiciones no ilustran figurativamente los principios que nosotros estamos relacionando. Por lo tanto, yo soy de la opinión, o sea, mi humilde opinión es que las disposiciones o algunas de las disposiciones que se vinculan con estos principios, en lo personal, para mí son el artículo 336 y el artículo 337, 300 y 311. ¿Por qué creo yo que se vinculan más al proceso? ¿Por qué considero ese detalle? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 336 le habla a ustedes de que las partes pueden solicitar que la otra parte presente el medio probatorio, que lo haga llegar al procedimiento. ¿Sí? Si ustedes leen el artículo 337, se van a dar cuenta ustedes que el 337 le habla a usted, aquí lo tengo, de la reproducción del instrumento público. Es decir, si analizamos nosotros el artículo 336, este artículo considera la exhibición de los documentos y la obligación de las partes de presentar ese documento al proceso. El 337 le habla a usted de la reproducción de los instrumentos públicos. Y el 311, inciso cuarto, le habla del auxilio judicial. Entonces, para mí, estas tres disposiciones, existe la posibilidad que existan más, pero para mí, estas tres disposiciones se vinculan más al tema de la publicidad de la prueba y del principio de adquisición o comunidad de la prueba. Así las cosas. ¿De acuerdo? Eso con respecto a dos principios. El principio de publicidad, principio de adquisición de la prueba. Luego, después de haber analizado de un tajo prácticamente los dos principios, el principio de publicidad de la prueba y el principio de adquisición de la prueba, pasaríamos al siguiente principio, que es el principio de necesidad de la prueba. Veamos, solo permítame que está cargando el documento para poderme auxiliar. Sin embargo, mientras se carga, vamos a ver qué es lo que dice José Ovalle Favela con respecto al principio de publicidad. Vean qué es lo que dice. Y aquí sí se está refiriendo al principio de publicidad de la actividad probatoria. Dice José Ovalle Favela, el proceso debe desarrollarse de tal manera que sea posible a las partes y a terceras personas, conocer directamente las motivaciones que determinaron la decisión judicial, particularmente en lo que se refiere a la valoración de la prueba. Eso es lo que dice José Ovalle Favela. Vean lo que ha escrito
don Saúl Ernesto Morales respecto al principio de publicidad. Dice él, significa que debe permitirse a las partes conocer las pruebas, intervenir en su práctica, objetarlas si es el caso, discutirlas y luego analizarlas para patentar ante el juez el valor que tiene en las alegaciones oportunas. Esto es lo más relevante que dice don Saúl Ernesto Morales respecto al principio de publicidad, que nosotros los litigantes tenemos derecho a intervenir en la práctica de las pruebas. Tenemos derecho a conocer la prueba. Y si no estamos de acuerdo con la prueba, a objetar la prueba. Pero también discutir la prueba, analizar la prueba. ¿De acuerdo? Eso lo más relevante que dice el doctor Saúl Ernesto Morales con respecto a este tema. Luego decíamos y hablábamos del principio de adquisición de la prueba. Esto ya lo leímos, ¿sí? Ya lo leímos, que es lo que dice Favela con respecto al principio de adquisición de la prueba. Y en este momento estamos tratando el tema del principio de necesidad y la provisión del conocimiento privado del juez. Veamos si ya cargó la página. Sí, ya cargó. Fíjense que les voy a resumir prácticamente lo que dice el documento, porque soy de la opinión que no se vale que venga a leer lo que dice el documento, porque para esa gracia entonces les mando el documento y ustedes lo leen, ¿sí? Entonces voy a tratar de resumirles o decirles en mis términos qué es lo que pregona prácticamente este principio. Si ustedes se dan cuenta, dentro de este principio existen dos principios: el principio de necesidad de la prueba y la provisión del conocimiento privado del juez. ¿Sí? Existen dos principios prácticamente implícitos. Vean, hemos dicho nosotros en clase, y lo hemos dicho hasta la saciedad, de que el probar no es una obligación, pero tampoco es una sanción, como lo sostenía Eduardo J. Couture en su momento. Cuando nosotros estudiábamos este principio, decíamos eso, ¿se acuerdan? Decíamos de que para Eduardo J. Couture, el probar era una obligación, pero que también, decía él, era una sanción. Nosotros llegamos a la conclusión que, de acuerdo a las codificaciones modernas, no podemos decir o no podemos afirmar de que el probar es una obligación o es una sanción. Decíamos que, de acuerdo a estas codificaciones modernas, el probar es un derecho. ¿Sí? Es un derecho. Si usted quiere, prueba. Si usted no quiere, no prueba. Entonces no se le puede obligar. Obviamente, si usted no prueba, usted tiene que asumir las consecuencias de no haberlo hecho. ¿De acuerdo? Ahora, que no sea obligación probar no significa que la prueba no sea necesaria en el proceso. La prueba es necesaria en el proceso. Entonces, si usted no prueba y la prueba es necesaria, entonces el juez no puede utilizar el conocimiento privado para suplir esa eficiencia, es decir, para suplir ese detalle de que usted no probó en el proceso, ¿sí? Y mediante el conocimiento privado, el resolver una cuestión que es ajena a sus intereses y que no lo puede hacer por el tema de la imparcialidad en el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, no es una obligación, repito, no es una obligación probar, la prueba en un proceso es necesaria. Y en eso consiste el principio
de necesidad de la prueba. Entonces, ¿en qué consiste el conocimiento privado del juez? Bueno, que el juez, si no le muestran o no le presentan prueba, no le ofrecen prueba, el juez no puede utilizar el criterio personal. ¿Para qué? Para emitir juicio, ¿sí? Y decir, bueno, las partes no probaron, pero yo voy a resolver de conformidad a lo que yo pienso, ¿sí? Y eso independientemente que exista prueba o no exista prueba. El juez no puede hacer eso. Entonces, en eso es prácticamente en lo que consiste este principio de necesidad y de prohibición del conocimiento privado. Entonces, la gran pregunta es, entonces, ¿cuál sería la diferencia si nosotros queremos ponerlos en ese detalle y queremos hacer elucubraciones con respecto a eso? Queremos ir más allá, queremos ser más elegantes con respecto al tema. Lo podemos hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿en dónde estriba la diferencia entre el principio de necesidad de la prueba y el principio del conocimiento privado del juez? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Fíjense, analicémoslo. Necesidad. El proceso necesita de prueba. Ahí estamos hablando del principio de necesidad. ¿Qué sucede si no existe prueba en el proceso? El juez no puede utilizar el conocimiento privado. Entonces, no podemos desvincular un principio del otro principio. Ambos principios van de la mano. Se interactúan. ¿Sí? Se vinculan. ¿Sí? Entonces, ¿sí existe diferencia? Sí existe diferencia, porque en una le está diciendo a usted que la prueba es necesaria y en la otra le está diciendo a usted que en caso de que no exista prueba, el juez no puede utilizar su criterio particular para probar. ¿De acuerdo? Ahí estamos bien. Entonces veamos, si nosotros queremos sustentar jurídicamente lo que estamos diciendo, en principio hacíamos un parangón en lo que dice Eduardo J. Couture y lo que dicen las codificaciones modernas respecto a si que el probar es un derecho o una obligación. Si nosotros queremos sustentar eso de acuerdo a nuestras codificaciones modernas, de acuerdo a lo que dice la norma actualmente, entonces lo podemos auxiliar de lo que dice el artículo 312 en relación al artículo 7, inciso tercero. Si ustedes observan, el artículo 7, inciso tercero, habla del principio de aportación de la prueba, ¿sí? Ustedes ya saben qué consiste ese principio de aportación de la prueba, que también se vincula con otro principio que es el principio dispositivo, ¿sí? Pero el principio dispositivo es más con el proceso que con la prueba. En cambio, el principio de aportación es más con el tema de la actividad probatoria del derecho probatorio. Entonces, si ustedes relacionan el artículo 7, inciso tercero, se van a dar cuenta que ahí estamos hablando del principio de aportación. Si nosotros estudiamos el artículo 312, ahí estamos hablando de que el probar es un derecho, no es una obligación. Y Saúl Ernesto Morales también, para vincular lo que dice la norma respecto a este tema, también relaciona el artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil, que si ustedes verifican ese artículo 314, este artículo 314 se refiere a aquellos hechos que no necesitan ser probados. Y si ustedes observan otro artículo que él relaciona, que es el artículo 321, habla de la carga de la prueba. Acuerden que yo en su momento les decía que eso del epígrafo del artículo 321 no debía de ser, porque habla de la carga de la prueba, como queriendo dar a entender que la carga de la prueba es una obligación y no un derecho. Entonces, en materia procesal civil y mercantil, decíamos y hacíamos la aclaración de que no podemos estar hablando de carga probatoria, porque la carga probatoria significa la obligación que tienen las partes de aportar prueba, o sea, quién es la encargada de aportar prueba, ¿sí? Entonces lo estaríamos tratando como obligación y no como derecho.
Entonces dice él, si el juez emite una resolución con el criterio privado, con el criterio personal, entonces eso estaría expuesto a que en un momento determinado pueda ser declarado nulo ese acto procesal. Es decir, le nace el derecho a la parte de impugnar esa resolución judicial. Y ustedes, si se dan cuenta, al impugnar esta resolución judicial, estamos haciendo también uso de otro principio, que es el principio de coherencia, ¿sí? Principio de coherencia, es decir, no hay coherencia, porque si el juez resuelve atendiendo a su criterio personal, es decir, no existe pruebas, y él resuelve atendiendo a su criterio personal, entonces la sentencia no puede ser coherente. La sentencia se vuelve una sentencia ¿qué? Incoherente. Y por lo tanto a usted le asiste el derecho de impugnar esa resolución judicial. ¿De acuerdo? Estamos. Ahora veamos otro principio. De igual manera, vamos a esperar que se cargue. Este principio es la legalidad de la prueba. Para mientras se carga, voy a compartir lo que dice José Ovalle Favela respecto al principio de necesidad. Fíjense. Y vean lo que dice. Los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial necesitan ser demostrados por las pruebas aportadas por cualquiera de las partes o por el juez. Aquí entra en marcha lo que un resabio del principio inquisitivo, porque hemos dicho que el juez no tiene por qué tomar la iniciativa para introducir pruebas al proceso, y que sí lo puede hacer, pero lo puede hacer solicitando prueba para mejor proveer. Es decir, sobre la prueba que ya existe, el juez puede solicitar prueba para mejor proveer. Por lo menos en esta área del derecho, el juez no puede solicitar prueba nueva, a diferencia de otras ramificaciones del derecho. Por ejemplo, en materia procesal de familia, que allá el juez puede solicitar tanto prueba nueva como prueba para mejor proveer. Y si esto lo pueden verificar ustedes en el artículo 109 y el artículo 119 del Código de la Ley Procesal de Familia. La Ley Procesal de Familia, en el artículo 119, si no me equivoco, le habla de la prueba para mejor proveer. Y el artículo 109 le habla de la prueba, pero de la prueba nueva. O sea, es decir, que en materia de familia el juez puede solicitar prueba nueva. En cambio, en materia de derecho procesal civil y mercantil, no, el juez puede solicitar sobre la prueba que ya se virtió prueba para mejor proveer. Entonces, vamos a volver a leer lo que dice este personaje, José Ovalle Favela, con respecto a esta prueba. Los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial necesitan ser demostrados por las pruebas aportadas por cualquiera de las partes o por el juez. Esta necesidad de la prueba tiene no solo un fundamento jurídico, sino lógico, pues el juzgador no puede decidir sobre las cuestiones cuya prueba no se haya verificado. ¿De acuerdo? Y vean qué es lo que dice con respecto a la prohibición del conocimiento privado del juez. Dice, el juzgador no puede suplir las pruebas con el conocimiento personal o privado que tenga de los hechos, porque se sustraería de la discusión de las partes ese conocimiento privado, y porque no se puede ser testigo y juez en un mismo momento. Eso es lo que dice. Entonces les decía de que pasaríamos a tratar el tema del principio de legalidad. Voy a dar un adelanto con respecto a este principio de legalidad en este momento. Este principio es bastante escabroso, ¿sí? Por lo tanto, en este momento
solo voy a dar algunos detalles con respecto al principio y en clase terminaríamos de hablar con respecto a este tema, que es bastante complejo el principio de legalidad. ¿Sí? Porque fíjense que el principio de legalidad, y este es el adelanto que les estoy diciendo que les voy a dar, principio de legalidad se habla de fuentes del principio, de las fuentes de la prueba, perdón. Pero también se habla de los medios de prueba. Entonces, una de las disyuntivas que tenemos que nosotros resolver respecto a este tema es cuál es la diferencia que existe entre las fuentes de prueba y los medios de prueba. ¿Sí? Ese es el adelanto. En clase, obviamente, vamos a tratar con más sigilo, con más detalle, este tema que es bastante importante. Muchas gracias, estimado. Nos vemos en clase. Pasen buenas tardes. Bendiciones.